Hola, un saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. Nuevamente quiero darles las gracias por continuar acompañándome en este viaje que estamos haciendo a través de nuestra historia del cristianismo. Si aún no me sigue, le invito a que lo haga, a que también se pueda suscribir, que active la campanita de las notificaciones para que podamos explorar juntos toda nuestra historia. También este contenido está disponible en las plataformas de podcast, Google Podcast y Spotify. Así que les invito a que me puedan seguir. Muy bien. El día de hoy vamos a estar hablando de la historia del cristianismo que se desarrolló en Bolivia. Para los que no saben, Bolivia es un país bastante importante para mí, un país que llevo en mi corazón, que amo profundamente porque allí estuvimos viviendo junto con mi esposa y mi hijo 6 años. Conozco muchas personas allí, personas maravillosas, hermanos y amigos que llevo en mi corazón. Por esa razón, este capítulo va a ser especial porque voy a hablar de este país tan maravilloso y la historia del cristianismo que se desarrolló allí. Muy bien, como en otros países, el clero católico en sus más altos rangos estaba bajo el dominio de los sacerdotes españoles. Por esta razón, el clero católico de alto rango estuvo siempre en desacuerdo en la independencia de los países y en Bolivia no fue la excepción. En Bolivia también el alto clero católico estuvo en desacuerdo en la independencia de Bolivia. Sin embargo, aquellos líderes que estuvieron luchando por la independencia de Bolivia quisieron hacer esa separación entre la Iglesia Católica y el Estado porque ellos veían que la corona española todavía podía seguir ejerciendo influencia en las decisiones como nación. Simón Bolívar, cuando llegó a Bolivia, bueno, Bolivia se nombra así en honor a Simón Bolívar, él redactó una constitución y uno de los puntos que él redactó en esa constitución era la separación entre iglesia y Estado. No tuvo, bueno, la constitución fue aprobada en su mayoría, sin embargo, en este punto, pues no tuvo la aceptación y se negaron a hacer esta separación. Los de gobierno no quisieron hacer esta separación entre iglesia y Estado. Durante el siglo XIX y parte del siglo XX, el gobierno reclamaba el patronato nacional, se lo reclamaba a Roma. Pues me suena un poco contradictorio porque no querían separarse, no querían separar Estado de Iglesia, pero sí querían reclamar ese patronato nacional. Bueno, Roma, cuando ya se dio cuenta de que nuestros países se estaban independizando, pues ya no podía ejercer tanta influencia, hablando del catolicismo, y no le quedó más remedio que permitirles a los bolivianos ese patronato nacional. Ese patronato nacional pues les iba a ayudar a que las decisiones que se tomaban de Estado, pues los mismos nacionales, incluyendo la Iglesia Católica, pudieran favorecer esa lucha de independencia, terminar ese trabajo de independencia. En el año de 1871 se concedió la libertad de culto, pero solamente para los migrantes extranjeros que habían llegado allí a Bolivia. Entonces se les permitió esa libertad del culto y más adelante, para el año de 1905, ya esa libertad de culto se extendió para todo el país. Más adelante, cuando los gobernantes se dieron cuenta de que efectivamente la corona española todavía seguía teniendo injerencia en las decisiones de Estado y que esa independencia por la cual ellos habían luchado se veía coaptada, entonces es allí cuando ellos se percatan de esa necesidad de hacer esa separación entre iglesia y Estado. Los gobernantes promulgaron leyes para tener esa autonomía, ¿sí?,
de que el Estado pudiera tener esa autonomía y esa separación definitiva de la Iglesia. Durante esa pugna que hubo durante ese tiempo, la Iglesia Católica se vio debilitada, debilitada en su trabajo, en su obra, porque estaban más preocupados por conservar esa unión con el Estado. Años más adelante fueron los franciscanos, de la mano del padre Andrés Herrero, quienes activaron nuevamente ese trabajo misionero y se enfocaron en la población indígena. Entonces, en ese esfuerzo por trabajar con la población indígena, se fundaron los colegios apostólicos. Estos colegios apostólicos comenzaron a funcionar primero en Tarija, después en San José de la Paz, después en Santa Ana de Sucre y más adelante en Beni y el Chaco. Esos colegios apostólicos estaban apuntando a la preparación de sacerdotes, pero que fueran nacionales, ya porque había mucha carencia de sacerdocio nacional. Todos eran, la mayoría eran sacerdotes extranjeros y especialmente en su mayoría españoles. Las misiones católicas en Bolivia se percataron de que había un trabajo por hacer, era la reivindicación de la comunidad indígena, de ese pueblo indígena que había sufrido y que habían perdido territorios, habían perdido tierras. Entonces las misiones católicas se enfocaron en ese trabajo, hicieron un muy buen trabajo en tratar de devolver esos territorios, esas tierras que habían perdido y que le habían sido quitados a los bolivianos. Años más adelante, con la aparición de los movimientos pentecostales, la Iglesia Católica tuvo que, digamos, como adaptarse a esos nuevos retos. Entonces, cuando aparece el catolicismo carismático, y el catolicismo carismático está muy enfocado, su doctrina está muy enfocada en las manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, en Bolivia, pues la Iglesia Católica tuvo estos grandes retos, retos que pues lograron ir superando con el tiempo y obviamente pues ellos vieron esa necesidad y se enfocaron mucho en el trabajo con la comunidad indígena que había sido tan maltratada. Les hago la invitación para el próximo capítulo. Vamos a continuar hablando ya, pero del protestantismo en Bolivia, cómo se desarrolló el protestantismo allí en Bolivia. Los invito a que continuemos viajando en nuestra historia del cristianismo.